Muy buenos días tengan ustedes. Soy el doctor Félix Higuera. Me da mucho gusto saludarles. Hoy viernes 20 de marzo del 2020. Bienvenidos pues a esta transmisión para hablarles el día de hoy de las condiciones emocionales en las que se encuentran los adultos mayores a partir del confinamiento en sus domicilios. Queremos platicar un poco de esto en virtud de lo que ya conocemos que puede estar sucediendo con las personas adultas mayores. ¿Qué más quisiéramos que todos los adultos mayores estén ahorita en sus domicilios y que tengan la oportunidad de estar conectados a una red social? Si fuera así, los invito a las familias, a las personas que ahorita ya se están conectando, que pudieran compartir este mensaje con las personas adultas mayores que tienen ahí en sus casas para conocer la situación emocional por la cual pudieran estar viviendo a partir del tiempo en que ya hay una instrucción de unos días a la fecha de mantenernos en casa, de permanecer en casa, ¿sí? Que ha sido una instrucción y que la necesitamos seguir al pie de la letra, toda vez que es la única medida en la que podemos tener un control sobre una pandemia como es la pandemia del coronavirus. Se ha establecido por todos los medios de comunicación, por todas las personas, por los influencers, por nuestras autoridades gubernamentales, Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de Salud, lo que es el sector salud en su conjunto, haciendo el llamado, ¿sí? El llamado muy claro y directo, ¿sí? Necesitamos permanecer en casa. Entonces, sin más preámbulo, entremos al tema de la condición en la que muchos adultos mayores están ahorita pasando en casa, ¿sí? Entonces, es bien importante que podamos conocer cuáles son las dificultades mayores. Y me voy a enfocar en primer lugar a ese segmento de los adultos mayores que ya están en etapa de jubilación, ya están en la etapa de retiro, de permanecer mucho tiempo en la casa, o bien aquellas personas que ya viven solas, ¿sí? ¿Qué ha sucedido a partir de la fecha en la que nosotros estamos, pudiera verificar? Ok, sí, cierto, aquí tienes razón. Estamos viendo que se están comunicando, ya se están conectando muchísimas personas aquí en el chat, y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, y les doy la bienvenida para que podamos intercambiar algunas ideas con respecto a lo que está pasando con los adultos mayores. Les decía que hace unos días pues se dio el anuncio que se habrían de cerrar algunos establecimientos, restaurantes, bares y también los casinos. Sabemos muy bien que en el estado de Sonora tenemos aproximadamente, que será 11 casinos, y que la mayoría de la gente que asiste a estos casinos pues son adultos mayores. Y a partir de la fecha en que los casinos han cerrado sus puertas, los adultos mayores pues han dejado de ir a estos casinos. ¿Qué sucede con una persona que utiliza su tiempo libre o utiliza las horas de las que así disponen, no nada más los adultos mayores, para entretenerse en el casino, pero particularmente los adultos mayores que disponen de mayor tiempo o bien no tienen actividades programadas que requieran así de mayores esfuerzos, pues se establecen en el casino por horas, y muchas de estas personas es el único entretenimiento que tienen, al menos que ya padezcan lo que es la ludopatía. ¿Qué sucede cuando se suprime una actividad como esta en los adultos mayores o en cualquier persona que está acostumbrada a asistir de manera frecuente a los casinos? Bueno, pues hay algo que en cada familia pues ya se conoce
cuando una persona se le suspende una actividad de esa naturaleza que es sumamente placentera, es muy gratificante, sobre todo por las características que tiene el estar involucrado en un juego en donde la persona tiene la expectativa de ganar, ¿sí? De alentarse a sí mismo, de incorporar algunas maniobras para ver cómo puede ir ganando, y resulta que tras la persistencia en estar con la ilusión de ganar, pues va perdiendo. Esta persona, al vivir de manera consecutiva la experiencia de estos juegos, va incorporando un modo distinto de hacerle frente a la condición emocional, y se empieza a vivir una experiencia de placer versus displacer, de gusto por estar ahí porque gana una feriecita, o la frustración por haberla perdido. Y ahí va envolviéndose cada vez más la persona hasta que se instala un hábito que difícilmente se puede retirar. Pero hoy en día estamos viendo que obligadamente las personas tienen que permanecer en casa. ¿Qué podría estar sucediendo con las personas que ahorita están en casa y que habitualmente se la llevaban encerrados en el casino? Bueno, pues posiblemente las personas están sufriendo de insomnio, de un humor irritable, de impaciencia, de intolerancia, de posiblemente de un mal humor que puede ser de menor grado a un grado insoportable. Sabemos que esto puede suceder, y de aquí el llamado a ustedes que están dando cuenta que una persona que tienen en casa, o a quien conocen como vecina o vecino, y que ya no está asistiendo por ahorita al casino, al entretenimiento, al juego, o bien a dar cumplimiento a un problema que se llama ludopatía, que la persona se siente obligada a permanecer ahí para sentir tranquilidad, para sentir placer transitorio y maniobrar con esa experiencia a lo largo del tiempo. Saludo con mucho gusto a Pedro Vega Soto, a Rosario Robles, Angélica Cubillas, mi estimado Carlos Escalante, mucho gusto de saludarte, Marta Ibón, Blanca Gallardo, un saludo, amigas, amigos, Rebeca, un saludo, Yadira Villagómez, mi estimado Jacinto Valle, ¿cómo la estás pasando por allá por Tucson? Espero que la estés pasando muy bien por allá, y que también nos brindes tus aportaciones de las experiencias que se pudieran estar viviendo por allá en Tucson con este tema del aislamiento por el coronavirus. ¿Sí? Pueden preguntar con toda confianza, pueden plantear alguna situación que pudiera contribuir para la audiencia que está al pendiente el día de hoy con este tema de las condiciones emocionales en las cuales pudieran estar nuestros abuelos por haber suprimido hábitos o rutinas que los mantenían más o menos en equilibrio, aunque sabemos que es perjudicial de alguna forma el mantenerse en una actividad de ocupación. A los adultos mayores los lleva a mantener cierto ritmo de su vida, y el propósito de saber cómo la están pasando en sus domicilios es para ayudarles o orientarles de cómo maniobrar con una condición de esta naturaleza, ¿sí? Bueno, si esto es así, porque el problema del juego patológico o del uso perjudicial de estos entretenimientos que tiene que ver con emociones muy intensas, obviamente que lleva a la persona a sentir incluso estados de ánimo depresivos, ¿sí? Y el anuncio podría ser que sea solamente por 2 semanas, tal como lo ha dicho la autoridad sanitaria, pero es muy posible que pueda prolongarse. No lo sabemos cómo venga la pandemia y las medidas de control que se sigan estableciendo a lo largo del tiempo. Yo pienso que estaremos como familia directa, o como vecinos, o como conocidos de alguien
que está en una condición como esta, estar verificando pues en qué grado se están presentando las condiciones emocionales de estas personas, sobre todo porque el grupo de edad es el más vulnerable para presentar crisis emocionales, tanto angustias como tristezas, o un estado depresivo más profundo, un estado depresivo mayor, o bien aquella persona que sabemos que está vulnerable emocionalmente, pues también estará vulnerable en su sistema inmune, ¿sí? Y además de tener alguna enfermedad crónica degenerativa, ya sea una cardiopatía, hipertensión, diabetes o algún trastorno por dolor crónico o alguna enfermedad incapacitante, pues obviamente que la persona estará en mayor vulnerabilidad para estar en el riesgo, ¿sí? Por un lado, tenemos que saber que la persona necesita tener mayor control de sus emociones, y como familia o como grupo social podemos ser de muchísima ayuda para que este objetivo se logre. En segundo lugar, tenemos que dar cuenta que una persona adulta mayor requiere de supervisión o de evaluación por la parte de un servicio médico, del servicio médico familiar, del servicio médico de primer contacto, de su centro de salud en donde le corresponda, o su médico de cabecera, para saber si hay control o estabilidad de sus enfermedades crónicas degenerativas, y saber que la persona pues está con menos riesgo frente a una posible contagiosidad por el coronavirus, ¿sí? Pero si sabemos que la condición mental de la persona puede ser tan inestable que la persona difícilmente se pueda sostener en la casa, indudablemente que ahí tenemos que entrarle a la ayuda psicológica o a la ayuda psiquiátrica, cuando estamos viendo que la persona que por la vía de la voluntad difícilmente se puede permanecer en casa, cuando la instrucción es que permanezca en su domicilio, puesto que la persona está altamente susceptible de ser contagiada por el coronavirus. Es así pues que el planteamiento es tan claro que podemos dar cuenta que pues como personas sensibles a las necesidades de los adultos mayores, habremos de emprender alguna ayuda, ¿sí? Si descubrimos que un adulto mayor está en una condición emocional muy complicada, muy difícil e inestable, y tenemos el teléfono de contacto, ya sea el 911 o el teléfono de algún centro de salud de primer contacto o de su médico familiar, hay que solicitar la ayuda. La persona adulta mayor por cuenta propia posiblemente no la solicite, pero si somos conscientes de la necesidad de que este adulto requiere de una evaluación para conocer su condición de salud y también conocer su condición emocional, habremos de estar dando un primer paso para que la persona se mantenga bien, se mantenga estable, regrese a su domicilio y se establezca un plan de permanencia en casa de tal forma que no haya ese riesgo de tener que salir a la calle, porque no tolera, no soporta, difícilmente se puede mantener quieta. Si hay condición emocional ansiosa, si hay condición emocional depresiva, si es reactiva, sabemos que puede ser intensa, y si es intensa, ¿sí? Pues por la vía del esfuerzo pues no se podrá conseguir una mejora. De ahí la necesidad de que tengamos que emprender la ayuda para estas personas. Si tenemos en nuestra cuadra, con nuestros vecinos o con las personas que sabemos que son compañeros de trabajo, pero que sabemos que por la condición de confinamiento en los domicilios están en su casa, pues una llamadita no estaría de más para verificar cómo están sucediendo las cosas. Ahora bien, si somos familiares que estamos a la distancia, pues todo el mundo tenemos el teléfono a la mano y todo el mundo podemos hacer una llamada por webcam o por
llamada directa si es que no se tuviera esa aplicación para estar dialogando cara a cara. Lo ideal sería pues establecer comunicación cara a cara para saber cómo está la abuela, cómo está el abuelo y cómo está pasando estos días en donde pues seguramente ya han escuchado que están dentro del grupo de edad de mayor riesgo, ¿sí? Si estamos hablando de la población más vulnerable y que puede generar una crisis familiar espantosa tan solo por el hecho de estar hablando de las personas que están en condición de supresión brusca del juego de los casinos, pues bueno, sabemos que ese grupo en especial estará en una mayor necesidad de establecer controles suficientes para que la familia permanezca estable y que disminuyan los riesgos. Por otra parte, pues tenemos a los otros adultos que no son adultos mayores, pero que también están en una condición de supresión a lo que es el hábito del juego, del casino, y que posiblemente también ya estén en una etapa en la que están viviendo ya la experiencia de la enfermedad, como es la ludopatía, y frente a una condición como esta, pues también pudieran vivir reacciones emocionales muy intensas, incluso hasta la conducta violenta, ¿sí? O bien tratar de suprimir las señales emocionales o de la conducta con algún tranquilizante, y tiendan las personas a automedicarse. La automedicación sabemos que es muy socorrida entre nosotros los mexicanos o los latinos. Sin embargo, sabemos que cuando nos automedicamos sin tener pleno conocimiento sobre la ayuda que habrá de brindar esta medicina para controlar un sentimiento, para controlar un estado de ánimo o para dormir mejor, pudiera ser de riesgo. Mayor riesgo cuando la persona recurre al consumo del alcohol o se está excediendo en el consumo del tabaco, porque a veces está fuertemente ligado el consumo del tabaco más el consumo del alcohol. Entonces, los tiempos que se tienen, ¿sí?, en la ociosidad o en el tiempo libre, habría de propiciar a que haya, por ejemplo, alguna crisis, ¿sí? Tenemos por aquí algún comentario y algunos mensajes de las personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión, y específicamente pues sabemos que tenemos aquí a unas personas que están con la inquietud de qué hacer en el caso de una conducta difícil o una conducta violenta de un adulto mayor, cuando así está en casa sucediendo el día de hoy. Frente a una conducta violenta, si el número de personas con el que tenemos en casa habría de ser suficiente para detener a esa persona y que pueda evitarse algún golpe o alguna autolesión o alguna destrucción de algún objeto, ¿sí?, pues la medida de contención física es lo más emergente, lo más inmediato que necesitamos hacer. Sí, habría de ser lo inmediato, pero ¿qué necesitamos hacer enseguida? Si la persona logró tranquilizarse, pues posiblemente sea el momento en que acerquemos a esta persona a un servicio médico para que sea evaluada y posiblemente le ayuden para que le incorporen algún tratamiento emergente para salir de este episodio difícil, para salir de la crisis. Todos los médicos generales, médicos familiares, médicos especialistas, estamos en condiciones de ayudar a una persona que está en situación de crisis. Si ayudamos a una persona adulta mayor en condición emocional intensa o difícil, esto será más fácil. El aislamiento o el distanciamiento social habrá de ser más llevadero y habremos de cumplir, y sobre todo habremos de ayudar a las personas adultas mayores que están en mayor riesgo o vulnerabilidad de adquirir la
la infección por el coronavirus, que ese es el propósito fundamental de todo esto. Agradecemos pues también la presencia de muchísimas otras personas que están por aquí. Por ejemplo, Jessica, te mando un afectuoso saludo, Jessica. Ella pregunta, ¿esto aplicaría no solo a las personas adultas mayores, sino a cualquier persona que padezca ludopatía? Efectivamente, mencionábamos que muchos jóvenes mayores de 18 años ya están involucrados en este fenómeno de la ludopatía, y al saber pues que habremos de tener 2 semanas o más tiempo sin el servicio que dan los casinos, pueden optar, y eso hay que tomarlo en cuenta, en incorporar juegos clandestinos o juegos a puerta cerrada en algún sitio, porque por lo menos aquí en Hermosillo tenemos conocimiento que el sitio alterno a los casinos pues son los lugares que se han constituido como clandestinos para seguir jugando, porque las puertas de los casinos cierran a determinada hora del día, pero las personas tienen la necesidad de seguir jugando y van y se reúnen en algún sitio en donde pueden seguir jugando al póker o alguna otra actividad de apuestas para seguir retroalimentando de manera negativa lo que es el juego patológico. Es posible que eso pudiera ocurrir, pero lo más importante es que si está sucediendo alguna crisis emocional, alguna crisis derivada de la supresión brusca del juego, sabemos que el soporte médico, el soporte psicosocial es de muchísima ayuda y hay que tomarlo en cuenta. Estimado Jacinto, amigo, leo lo que a continuación me escribes aquí. Dice que le confirmó un amigo que trabaja muy cerca con el gobernador de Arizona, y que esto es mucho más serio y peligroso de lo que podemos imaginar, que tratemos a todas las personas como si ya estuvieran infectadas, pues los síntomas, ¿qué más dice? Pues los síntomas aparecen hasta 2 semanas del contagio del virus y está mutando continuamente. Eso es lo que anota aquí mi estimado amigo Jacinto. Muchas gracias por compartir, y estamos en el aislamiento total. Dios te bendiga y por favor extremen precauciones. Jacinto se está comunicando desde Tucson, Arizona, y nos conocemos de hace muchísimos años. Jacinto pues se ha anticipado a cumplir cabalmente con el confinamiento en su domicilio, pero también en la ayuda y el soporte que él está brindando a su familia, que es muy importante, ¿verdad, Jacinto? Que las cosas pudieran estar mejor con la familia, y sobre todo con tu mamá, con tu mamá que es adulta mayor. Que Dios la bendiga y que la proteja frente a esta situación complicada. Efectivamente, por eso la necesidad de que la gente permanezca en casa. Por eso el lema que se ha establecido en el estado de Sonora, en México y en el mundo: quédate en casa, obedece las instrucciones, no tomes a la ligera esto. Puede ocurrir una infección generalizada en la población, que se pudiera salir de control tan solo por el no acatar la instrucción de permanecer en casa. Esto es muy importante. Sabemos que hay todavía por las calles y en algunos supermercados adultos mayores que todavía tienen la necesidad de seguir trabajando. Ojalá y alguna institución gubernamental o no gubernamental emprenda apoyos y emprenda ayudas para los adultos mayores y les brinden la protección que necesitan en este momento, porque sí están muy expuestos en los supermercados, sobre todo ahorita que lamentablemente se siguen dando compras de pánico. Los centros comerciales están muy concurridos y lamentablemente la gente pues no ha asumido la responsabilidad que se necesita para protegerse a sí mismos y también para proteger a los adultos mayores que están trabajando ahí de paqueteros. Sabemos que hay una necesidad personal de cada quien
y es muy posible que por esa razón permanezcan ahí. Pero sabemos que ellos también necesitan ser orientados y ser ayudados para que puedan permanecer en sus domicilios y que se alejen del riesgo de ser contagiados del coronavirus. Por aquí tenemos algunas otras participaciones, algunos otros comentarios que me da mucho gusto que se estén comunicando con nosotros. Pero bueno, el punto, por ejemplo, que en donde se podría ayudar a la gente que sufre de ludopatía y más en este tiempo, bueno, pues aparte de los servicios médicos para suprimir una crisis por la vía médica, por la vía de la intervención en crisis, pues sabemos que los grupos de ayuda mutua podrían estar abiertos y estén estableciendo la modalidad de recibir gente y establecer o mantenerse, mejor dicho, con las reuniones de ayuda mutua con mínimo 10 personas. Yo pienso que esa podría ser una opción, ¿sí? Y otras que dentro del grupo de las personas que sufren ludopatía, tenemos en Hermosillo y en algunos otros lugares en el estado grupos de ayuda mutua para ludópatas, ¿sí? Ya enseguida les mandaré por mensaje aquí mismo en mi muro los lugares a donde pueden acudir para el soporte o ayuda mutua que necesitan las personas que están en condición de ludopatía. Todavía tenemos tiempo, tenemos alguito de tiempo. Vamos a maniobrar con algunos temas que son de interés, que son importantes y están ligados a eso, sobre todo porque no podemos abarcar muchísimos temas en un corto periodo de tiempo, pero quienes difícilmente sabemos que pudieran estar pasándola también son los jóvenes adolescentes. Y hoy en día muchos padres de familia me han preguntado pues qué hacer con la hija adolescente o con el hijo adolescente que pues de por sí ya tienen el hábito del uso de las redes sociales y el uso de los videojuegos. Para esta necesidad especial, ¿sí? Y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, para esta necesidad especial de los adolescentes de permanecer en casa, ¿sí? Sabemos que el darles tiempos en el uso de las redes sociales y de los videojuegos puede ayudar a la permanencia. El suprimirles puede brotar crisis. Si como padres de familia ustedes no están en condiciones de hacerle frente a una crisis por querer maniobrar con el uso de los videojuegos, porque el adolescente a lo mejor no quiere involucrarse en las actividades que la familia ha programado para estos días de permanencia en casa, sí, el adolescente puede tener mayor posibilidad de permanencia en casa cuando está en contacto con las amigas, con los amigos por la vía virtual o también en el juego virtual. Lo que sí les encargo muchísimo es que supervisen que lo que estén realizando esté fuera de riesgos, es decir, que los contenidos y demás sean pues los que comúnmente los adolescentes juegan. Sabemos que hay infinidad de opciones hoy en día, pero cuando los jóvenes están fuertemente aferrados a permanecer por horas, sí se incrementa el riesgo de que cuando se concluye el juego la persona tenga serias dificultades para dormir, serias dificultades para mantenerse estable, y brota el mal humor, brota el humor irritable, la impaciencia. Y es lo mismo que estábamos comentando con los adultos mayores, ¿sí? De estar en una condición emocional de aparente estabilidad, el suprimirle una actividad de juego que se asemeja, en el caso de los adolescentes, el uso perjudicial de los videojuegos o de las redes sociales. En el caso de los adultos mayores, pues es el juego en el casino y también el uso de sus redes sociales, porque ya muchos adultos mayores están bien involucrados en las redes sociales. Ese es el recurso con lo que ellos cuentan y sabemos que necesitamos maniobrar en estos días
de distanciamiento social o de aislamiento dentro del hogar, porque así se necesita. Ya vamos a concluir, no sin antes agradecer a todas las personas que han tenido el gusto de comunicarse el día de hoy en esta transmisión, en donde la dedicatoria especial pues es estar al pendiente de la situación emocional de los adultos mayores y hacer actividades de prevención, de detección o bien de intervención, tanto en casa como con los especialistas o con el personal de salud cuando así lo necesiten. Y habremos de hacer una enorme labor con estas personas que están en mayor vulnerabilidad para prevenir el coronavirus. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en la próxima.